tardes, Día Político por TSI. Saludos a mis compañeros de SET, Jorge Alberto Zelaya Munguía, ex candidato a la presidencia de la República, precandidato. Ahora está trabajando de cerca de don Narri Tito Afura. ¿En campaña está abierta, va, Jorge? Sí, por supuesto. Primero, muchas gracias. Pero aspira a un cargo en el gobierno, si gana Narri. Nadie puede trabajar, como dicen, en serio. Nadie puede trabajar, no hay almuerzo gratis, ¿va? Sí, porque mire, pero ahí va a tomar él la decisión cuando sea presidente, honestamente. Claro. Pero sí, me agradaría formar parte de su gabinete de gobierno. Gracias por la invitación, saludar al Alberto, actual diputado y también aspirante a diputado. Candidato a diputado, ahora como propietario. Sí. ¿Cómo está? Muy bien, licenciado, gracias por esta invitación. Atento a que podamos debatir aquí junto a un amigo, Jorge. Gracias. Y gracias nuevamente por la invitación. Ahora, les quiero formular la pregunta a ustedes. Miren, el Fondo Monetario ha sido claro, como meta estructural fiscal. La ley de justicia tributaria no tiene cabida en un acuerdo stand-by con el gobierno y el Fondo Monetario Internacional. Don Hugo Noé Pino lo ha reconocido que esto es un ajuste fiscal propio del gobierno de la República, que insiste en aprobar una ley de justicia tributaria cuando no tiene los votos en el Congreso Nacional de la República. Ni 65 votos pueden lograr para aprobar esta ley. Ya pasó primero y segundo debate, falta el tercer debate, Jorge Alberto. Por supuesto, mire, esto incluso si actuaran de buena fe, la gente del gobierno deberían de dejarlo para después de las elecciones. Honestamente, si todavía después del 30 de noviembre tenemos diciembre y tenemos enero, entonces en un nuevo gobierno, porque este ya se va, pues este gobierno ya se va, lo que pasa es que ellos quieren manejar la idea de que los partidos de oposición se oponen radicalmente. Si se los ha dicho el Fondo Monetario Internacional, sus representantes, si ellos manejaban ese criterio, que lo querían aprobar porque era una exigencia del Fondo Monetario Internacional, y hoy ellos los han descubierto y han dicho que no es una exigencia y que se pueden aprobar los otros 3 decretos que están pendientes todavía en la Cámara Legislativa, de los cuales Partido Liberal, Partido Nacional, el nuestro, estamos al 100% de acuerdo. En lo personal siempre he dicho, y la gente que me ha visto en mis comparecencias públicas, en mis declaraciones, los ricos deben de pagar impuestos, no hay ninguna duda, eso es una realidad que no se puede desconocer, que no se puede obviar. Pero tuvimos desde abril del 2023, cuando se presentó el proyecto, yo formo parte de la comisión. Sí, correcto. Entonces hubo una serie de reuniones, aproximadamente unas 32 reuniones con diferentes sectores de la sociedad. Yo le decía al doctor Hugo Noé Pino, doctor, presentemos ya el proyecto al Pleno, presentémoslo. Y se fue dejando. Hoy ya no hay ninguna posibilidad, Ramón, de que se pueda aprobar, independientemente de lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional. En donde estamos de acuerdo, yo creo que deberemos de avanzar. En lo que no, entonces esperar para que cuando pasen las elecciones, si gana Tito Afura, que es lo que yo obviamente quiero, que la gente de Tito, si gana el ingeniero Salvador Narrala, la gente del ingeniero Salvador Narrala, o si gana la abogada Rixi Moncada, entonces, total, que se continúe, pero en este instante me parece que es una terquedad, una necedad de la actual administración, y lo que quieren es evidenciar, según ellos, que los partidos de oposición son los que estamos en contra de eso. Ahora, pero esa confrontación con quien genera empleo en el país, Jorge, con los capitales de inversión en Honduras. Mi pregunta es, ¿por qué, Alberto, por qué tanto enfoque en criticar a los que generan empleo y riquezas en el país? Bueno. O sea, que no pagan impuestos, que estas industrias no pagan impuestos. Óigame, si es que los empresarios, Jorge Alberto, pagan impuestos, hombre. Entonces los que generan empleo en el país pagan impuestos. Yo también pago impuestos, usted paga impuestos, usted paga impuestos. Entonces, pero lo que no entendemos aquí es, ¿tanto impuesto para qué? Para seguir manteniendo un aparato gubernamental tan alto como el que opera en el gobierno en estos momentos, o para seguirle dando a los diputados fondos departamentales o subvenciones. Para eso quieren más recursos, diputado Alberto. Bueno, Matute, hay un desconocimiento total de las personas que dirigen el gobierno, cómo se puede crear en Honduras productividad, riqueza, que a su vez eso genere empleo. Para empezar, tenemos que crear un clima de inversiones favorable para que Honduras sea atractivo a la inversión.
Sin embargo, este capricho de esta ley de justicia tributaria, el Partido Liberal ha sido enfático, tiene su propia propuesta, que son algunos ajustes a la misma propuesta del partido de gobierno. Sin embargo, hay detalles puntuales. Si nos vamos a la propuesta del partido de gobierno, esta ley de justicia tributaria tiene un enfoque de recaudar impuestos, es decir, ingreso fiscal, cuando el verdadero enfoque de una ley o ajuste tributario tiene que ser atraer inversión, generar empleo y tener un control sobre los incentivos fiscales. Pero usted no puede pretender que una ley que viene diseñada para destruir o eliminar prácticamente 20 regímenes de exoneración en un momento donde Honduras no tiene la capacidad como gobierno de generar empleo, donde no hay condiciones de seguridad jurídica, de Estado de Derecho, de seguridad ciudadana, de capacidades energéticas y sobre todo otros elementos que ven los inversionistas a nivel extranjero. Porque muchas veces creemos que un extranjero se decide invertir en Honduras por temas ideológicos y políticos. Es muy equivocado. Cualquier empresario, su criterio de inversión es rentabilidad. Por eso muchas empresas se van de Honduras para Nicaragua, aunque no coincidan ideológicamente ni políticamente. Entonces, cuando diseñamos un marco normativo que no es atractivo para la inversión, lo que nosotros estamos haciendo es generando más pobres. Y versus, es decir, una ley versus generar empleo y riqueza, lo que van a hacer es incrementar pobreza y sobre todo seguir incrementando los números de migración no controlada. Mire, yo insisto, en cuanto a la inversión social en el país, 104.000 millones de lempiras para inversión social, versus creo que 80.000 millones de lempiras este año. Realmente la inversión social dada desde el Ejecutivo, desde el gobierno, ha disminuido la miseria y la pobreza en Honduras. No, más bien han aumentado. Bueno, entonces, porque por ahí se enfocan. Sí, pero es que el manejo que han hecho los gobiernos, y aquí sinceramente han sido todos los gobiernos, es muy equivocado. Un paternalismo con una bolsa solidaria que no le resuelve al país o a las familias como tal. Es un asunto momentáneo. Es muchísimo mejor darles oportunidades de trabajo a la gente, correcto. Generarles una fuente de empleo seguro, pagándoles salarios justos y buscando mejorar las condiciones sociales para el ser humano, que el sistema educativo sea muchísimo mejor, que la seguridad, por ejemplo, la extorsión que se ha incrementado. Entonces, ¿dónde están los grandes esfuerzos con los recursos que se han gastado en obra social puntualmente? Entonces, siempre hemos ido en un deterioro cada día que pasa. El agravante de este gobierno, Ramón y Alberto, audiencia, es que este gobierno generó mucha expectativa. Hablaron de combatir la corrupción, que no iba a haber más extorsión en el país, cosas como que iban a vender el avión presidencial, que el centro cívico iba a ser uno de los mejores hospitales de Centroamérica, que no iban a pagar ya en los peajes. Entonces la gente, claro, se emocionó, pero aún así, Ramón, se lo digo, mire, con todas estas cosas el país no sale adelante. Un país puede salir adelante cuando se generan oportunidades de trabajo. Por eso en lo personal yo siempre he dicho, y con el respeto de Alberto, de los candidatos que están en este instante, Tito es la mejor opción. Mire, de los candidatos que están en este momento en la palestra y que pueden ganar las elecciones, porque aquí o gana la abogada Rixi, o gana el ingeniero Salvador Narrala, o gana Tito Afura. Ahí está la disputa, honestamente. Pero debemos de pensar, quienes nos están viendo en este momento, qué es lo mejor para Honduras. Tomemos en cuenta que de esos 97.000 millones que están dentro del presupuesto para inversión pública social, solo 23.000 son productivas. Ahí es donde nosotros podemos identificar cuando un gobierno destina fondo social para política o temas electorales o lo destina para generar productividad. Usted no puede desarrollar un país si no produce. Y un país que no produce no genera empleo. Y un país que no genera empleo, pues no lleva riqueza a sus ciudadanos. De esta manera, ese enfoque ha sido totalmente equivocado por el gobierno. Recordemos también que en Honduras, al día de hoy, 7.8 de los jóvenes están desempleados.
eso significa que no hay capacidad de atraer empleo y ustedes lo dijeron, hubieron muchas expectativas de parte de la ciudadanía al momento que el gobierno de Libre tomó posesión. Sin embargo, pareciera que no se colocaron las personas idóneas para poder llevar empleo y comida a las mesas de los hondureños. Voy a la primera pausa. ¿Habrá sesiones en el Congreso Nacional esta semana? La bancada del Partido Liberal está proponiendo autoconvocarse a sesiones esta semana. ¿Los acompañará la bancada del Partido Nacional si esto pasa? Si no hay una convocatoria oficial después de la pausa. Si esta semana no hay convocatoria a sesión del Congreso, los diputados liberales vamos a llamar a una autoconvocatoria porque tenemos que trabajar, tenemos que legislar, para eso nos paga el pueblo hondureño y es una irresponsabilidad por parte de quienes dirigen el Congreso que no tengamos una agenda y por eso el Congreso fracasó en estos 4 años de gobierno. Bueno, esto ha dicho el diputado Francis Cabrera del Partido Liberal por el departamento de Copán. Jorge, ¿ustedes acompañarían? Por supuesto, al 100%, Ramón. Si da vergüenza, incluso cuando uno lo miran en la calle, la gente le dice, ¿cuándo van a sesionar? Mire, este ha sido, y por mucho, el peor Congreso. Yo fui primero cronista parlamentario, o sea, reportero, sí. Después tuve la dicha de representar a mi partido en 1994, la primera vez como diputado suplente incorporado, que a propósito en aquel tiempo se ganaban solo 3.000 empiras, los suplentes cuando estábamos incorporados, los propietarios ganaban 6.000 empiras. Entonces, hoy son sueldos estratosféricos y fuera del salario que tiene el diputado, que tenemos como diputado, bueno, se le pagan a 256, ya no es a 128, sino que son los 256. Hay subsidios, hay bonos, ahorita le dieron para el Día del Niño, bueno, ¿qué es lo que no hay? Porque el bono del pescado, ahorita viene para Navidad y estoy seguro que les van a dar pisto. Mire, es una vergüenza con la crisis económica que está pasando en la mayoría del pueblo hondureño que todas esas cosas se estén repartiendo en el Congreso Nacional. Y cuando se criticó a los congresos anteriores, que también era malo, entonces esto lo están haciendo igual o peor. O sea, igual, peor lo están haciendo, porque aquellos por lo menos no lo disimulaban y lo entregaban. Estos dicen que no lo están dando. Y se gastan más de 1.200 millones de lempiras solo en subsidios, solo en bonos, en un montón de cosas que realmente da muchísima vergüenza en este instante, cuando debería ser un honor ser diputado. Pero ¿por qué se han atrasado las sesiones en el Congreso Nacional estos últimos 30 días? Diputado Cruz, ¿cuál es el motivo? ¿Es porque andan en abierta campaña política ya en Honduras? No, pero ¿o es porque no hay consenso? Es que no habían sesiones tampoco, bueno, antes, sin andar en campaña. Si usted ve un comportamiento ya sistemático del Congreso Nacional, más de 1.000 iniciativas de ley que están engavetadas, el Partido Liberal, estamos hablando de un tema de inversión, está la ley de empleo parcial, una propuesta del Partido Liberal para modificar el artículo 328 del Código de Trabajo y recuperar parte de los 48.000 empleos que se fueron después de la derogación de la ley de empleo por hora. Entonces, cuando vemos que hay una mecánica donde el Estado no entiende cuáles son los mecanismos necesarios o climas necesarios para atraer inversión, una de ellas es la normativa estable. Si hoy tengo unas reglas del juego legales en Honduras y mañana tengo otras, nunca va a haber un clima de estabilidad y un inversionista, tanto nacional y extranjero, no va a destinar plata para este país. Pero creo que basado en la pregunta puntual, creo que Luis Redondo sigue un guión de Casa Presidencial. Para empezar, tiene una agenda que es dirigida desde Casa Presidencial, no tiene independencia como poder del Estado. Y segundo, la paralización de un Congreso Nacional le permite a Luis Redondo y al gobierno gobernar por decreto, por PCM. Esa paralización, aunque nosotros miremos a Luis Redondo y a veces lo podamos culpar de inoperante, creo que sigue un guión y eso le está permitiendo avanzar en algunas esferas a Casa Presidencial. Así que la autoconvocatoria nosotros estamos totalmente de acuerdo. Hay que generar una agenda, ponernos de acuerdo todas las bancadas de oposición y de esta forma pues agilizar ese Congreso, porque solo puse un ejemplo con la ley de empleo parcial, pero hay muchísimas incluidas otras por otras bancadas propuestas que son necesarias para el desarrollo social y económico del país. Bueno, lo de los maestros está pendiente y que había prometido él que se iba a aprobar en el 17 de septiembre. Sí, y no ni siquiera convocó. No, ni siquiera convocó. Entonces, dicen una cosa y hacen otra. Hay reformas a la ley del Código Penal
están pendientes. Todavía lo de la CICIG, aunque se ha descartado que su llegada, pero hay algunos de los articulados que están pendientes de aprobación que han sido solicitud de los organismos internacionales. Yo diría que también, por ejemplo, estamos a 68, 69 días de las elecciones y no les hemos aprobado el presupuesto al Consejo, es decir, a la Unidad de Política Limpia y al Tribunal de Justicia Electoral. Entonces, ¿cómo es que quieren elecciones? O sea, cuando digo cómo es que quieren es el gobierno como tal. Si cada día que pasa están o torpedean. Miren, lo que sí es una realidad, y aquí nosotros estamos muy claros, es que las elecciones ya no las paran, como sea, ya no las paran. Y que el voto masivo mata fraude. Yo siempre lo he dicho, lo he reiterado y lo sostengo. Entonces, el partido en el poder, por más movimientos que haga, no se va a poder detener. Aquí la elección es el 30 de noviembre y nosotros apelamos al sentimiento de la gente a querer un país en donde podamos y aspiremos a vivir en tranquilidad con nuevos liderazgos que se vayan desarrollando en la práctica y que le generen esa tranquilidad en inversión. La gente lo que más necesita, Ramón y Alberto, es trabajo. Claro. Trabajo para poder darle de comer a su familia, y eso es lo que nos ha faltado, y que la politización no sea como se ha venido haciendo en el país, y ese odio, ese rencor a que nos ha llevado el partido en el poder desaparezca. Por eso insisto, que la persona idónea por las circunstancias que estamos viviendo, sin ninguna duda, es Tito Fura. Ahora, aquí el gran problema, amigo televidente, es que cómo van a convocar a sesiones. Si la agenda que tiene el oficialismo y la Junta Directiva en el Congreso, Alberto y Jorge, es aprobar 1.045 millones de dólares. De dólares. De nuevo endeudamiento. 1.045 millones de dólares. ¿Cómo lo vamos a apoyar? El otro gran tema es reformas a la IMPREMA, porque la bancada nacionalista tiene su posición y la bancada liberal también tiene su posición en cuanto a las reformas a la ley de la IMPREMA. No como la quieren aprobar o como la quiere el oficialismo ahí llevarla al hemiciclo legislativo. Son dos temas y la ley de justicia tributaria. Son 3 iniciativas de ley que no tienen el respaldo, repito, no alcanzan ni 65 votos. Bueno, entonces, ¿se van a exponer, creen ustedes, a convocarlos a ustedes a sesión? Si la prioridad bueno, entonces ¿qué es lo que interpreta? ¿Qué es eso? Toquemos otros temas y dejemos ese para después de las elecciones, esos temas. Así es, mire, es evidente que la intención es meter 3 iniciativas que son totalmente diferentes. Ley de justicia tributaria, hay que discutirla. Hay ajustes que hay que hacerle a esa ley para que tenga un objetivo no de recaudar impuestos, sino de generar inversión y empleo. Pero por el otro lado, las reformas del IMPREMA, el Partido Liberal ha sido claro. Todo beneficio que vaya encaminado dentro de la reforma del IMPREMA para el sector del magisterio, la vamos a apoyar. Nosotros igual. Igual, bueno, lo han dicho de manera pública también otras bancadas de oposición. Sin embargo, querer chantajear desde el punto de vista legislativo a la oposición diciendo que tiene que ir dentro de un paquete las reformas a la ley del IMPREMA, junto con la ley de justicia tributaria y la aprobación de 1.045 millones de dólares, que equivalen más de 27.000 millones de lempiras, en plena campaña política. Entonces, lo que están haciendo es con el magisterio es utilizándolo como un rehén, como una moneda de cambio. Vamos a utilizar a los maestros a cambio de que nos den plata para este proceso electoral, bajo la excusa de que el presupuesto es deficitario. Pero es que una de las recomendaciones del Fondo Monetario era no expandir o incrementar tanto el presupuesto general de la República, 430.000 millones de lempiras. Claro que el déficit puede ser muy elevado y estamos condenando al país, para poder cubrir ese déficit, a seguirlo endeudando. Y eso no significa endeudarlo únicamente irresponsablemente. Estamos hipotecando el futuro de Honduras. Segunda pausa, ya regreso en Día Político por TSI. Día Político por TSI. Tengo 1 minuto 30 cada uno para que me concluyan entonces. No sé, es que realmente yo no entiendo por qué un poder del Estado tiene que paralizarse, independientemente que estemos en tiempo de política, Jorge. Pero es que hay que trabajar, hombre. Si aquí todos trabajamos, Jorge. No, pero y no solo es en el tiempo de campaña, la paralización del Congreso es que ha sido permanente, ha sido consecuente. Un tiempo estuvimos casi 5 meses, pues, parados. 5 meses y solo recibiendo el salario, porque eso sí nunca ha faltado. Entonces,
por mucho este Congreso ha dejado de ver al pueblo hondureño, y el Congreso de libre. La forma en cómo llegó el ingeniero Redondo no fue la más adecuada. Ustedes todos sabemos aquí también cómo llegó a dirigir. Afortunadamente, miren, el pasado, yo siempre he dicho, debe servirnos como referencia para no cometer hacia el futuro los errores. Claro. Y un presente en donde lo estamos viviendo con mucha desesperanza. La gente está desencantada, pero hay opciones y el país para salir adelante requiere el concurso de los 10 millones de hondureños. Entonces van a la autoconvocatoria. Si no solo el Partido Liberal, nosotros también estamos completamente de acuerdo. Si lo hacen con una iniciativa de ellos, es fabulosa, excelente. Mire, si Libre solo son 40 diputados ahora, entonces quiere decir que la oposición somos 88. Podemos hacerlo. El problema, y hay que ser claro, es el compromiso que tienen algunos diputados de todas las bancadas con el ingeniero Redondo por canonjías que les dan. Debemos de actuar con ¿De su bancada firmeza. también? ¿Cómo? De su bancada. Claro, hombre, también. ver. No, pues sí, por supuesto. Reciben, ¿Ah? reciben bonificaciones. Si no salieron las listas ahí, pues de los que reciben bonificaciones. Si se publicó, pues no lo publicó el ingeniero Redondo. Entonces, pero es que su bancada, muchos de la tiran de puritanos. bueno, por eso le digo, pero mire, tiran la piedra y esconden la mano. El país requiere que mejoremos en todo sentido, que haya inversión, que haya oportunidades de trabajo y que a la persona humana como central se le trate como tal y se le brinden las oportunidades que se les han negado hasta el momento en términos generales, y que comencemos estos 4 años que vienen con un presidente que haga cambios sustanciales y verdaderos en toda la política del Estado. Alberto. Bueno, definitivamente el Congreso Nacional no va a mejorar su comportamiento. El ingeniero Luis Redondo va a seguir paralizado. Probablemente tengamos una que otra sesión durante este tiempo que falta para el 30 de noviembre, pero aquí es donde la ciudadanía tiene que estar atenta. Es el 30 de noviembre que tenemos que cambiar este Congreso Nacional, un Congreso Nacional inoperante, un Congreso Nacional que nunca pensó en cuáles eran los instrumentos legislativos necesarios para alcanzar ese desarrollo social y económico, un Congreso que no planteó una tan sola reforma electoral, y de esta forma pues es el 30 de noviembre que hay que elegir al mejor candidato y a sus diputados. El ingeniero Salvador Narrala está claro, con un gran equipo técnico, de cómo se atrae inversión en el país, cómo se genera empleo, cómo se genera riqueza para los hondureños, cómo detenemos esta migración, este drama migratorio para miles de hondureños. Y de esta forma pues hay que castigar a esos que se han dedicado a utilizar un Congreso Nacional que desde luego fue impuesto a patadas. Hay que castigarlos porque están más que claro, no saben gobernar en ninguno de los poderes del Estado. Bueno, señores, gracias. No, todo lo contrario, gracias. Y al pueblo hondureño que nos acompañe en las elecciones del 30 de noviembre, Tito Fura, el nuevo presidente a partir de esa fecha. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Que pasen todos una feliz noche.